Buenos días, vamos a proceder a resolver los ejercicios propuestos de la semana número 4 de nuestro curso de trigonometría. En el problema número 1 nos indica lo siguiente. El músculo bíceps forma un ángulo de medida 2θ más 18 grados con el antebrazo, tal como se muestra en la figura. Si θ es un ángulo agudo y la tangente de θ es igual a esta expresión. Calcule la medida del ángulo entre el músculo bíceps y el antebrazo. Y ese ángulo, de acuerdo a la gráfica, es 2θ más 18 grados. Entonces necesito hallar θ y esto lo vamos a sacar de esta igualdad. Entonces, nosotros vemos que aquí aparece lo que es el coseno de 67 grados. 67 grados es el complemento de 23 grados. Eso quiere decir que este coseno de 67 grados lo podemos expresar utilizando lo que es la corrazón. Entonces sería aquí de coseno, su corrazón es seno, pero ya sería del complemento de 67, que en este caso es 23. Ahora, en el denominador son razones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, cosecante de 30 es 2 y tangente de 45 es 1. Entonces, de aquí nosotros prácticamente ya lo tenemos resuelto. ¿Qué tenemos aquí? Tengo seno de 23 más 6 seno de 23. Esto me daría 7 veces seno de 23 grados. Y esto es por la cosecante de 23 grados. Bueno, en el denominador tengo 4 más 3 y me va a resultar 7. Entonces, de aquí nosotros ya sabemos que seno por cosecante del mismo ángulo son recíprocos, por lo tanto ese producto nos da 1. Entonces 7 entre 7 nos va a resultar 1, por lo tanto la tangente de θ es 1. Como θ es un ángulo agudo y su tangente te da 1, ese ángulo debe de ser de 45 grados. Entonces, al ya haber encontrado θ, solo es cuestión de reemplazar. 2 por 45 es 90, y 90 más 18 nos va a resultar 108. Entonces, la respuesta para este problema 1 sería la C. Revisemos el siguiente. El problema número 2 nos dice que si A o B es un sector circular, calcule aproximadamente 180 por coseno de θ más secante de θ. Bueno, en este ejercicio no es muy apropiado construir el triángulo rectángulo internamente aquí, donde aparece θ, trazando la altura, porque va a ser muy complicado encontrar la relación de sus lados para poder hallar sus razones trigonométricas. Por dicho motivo, entonces lo que vamos a hacer es construir externamente. Acá, opuestos por el vértice, esto es θ. Entonces lo que hacemos va a ser desde aquí, vamos a prolongar hacia acá, hacia afuera, y desde el centro, en este caso del sector circular, vamos a trazar la perpendicular. Entonces de esta manera estaría formando el triángulo rectángulo de ángulo agudo θ, ¿no? Como este es paralelo a este, entonces desde aquí hacia acá también va a medir θ. Y en este triángulo rectángulo es donde se pretende encontrar el coseno y la secante. Muy bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a darle, ¿no?, al radio del sector circular una variable. Y esa variable que nosotros le vamos a asignar va a ser 20.
puede ser 20 por una constante. Vamos a suponer que este u es una constante, ¿no? Entonces vamos a decir que lo hemos asignado como 20u, el radio del sector circular. Entonces aquí recordemos lo siguiente, que como en este triángulo EOB es un triángulo de 37, 53, entonces el que se opone a 53 lo hemos llamado 20u. Entonces sabemos que eso es 4 por la constante. Entonces sería así, 4 por 5u. Por lo tanto, quiere decir que el cateto opuesto a 37 debe de ser 3 por la misma constante, que es 5u, y 3 por 5u me va a resultar 15 veces u, que es lo que está aquí señalado de color rojo, que de E a todo es 15u. Ahora, desde O hacia N es el radio del sector, por lo tanto, quiere decir que este radio debe de ser 20U, que es como lo hemos llamado acá. Entonces aquí está señalado como 20U. Entonces este 20U es la hipotenusa del triángulo que nosotros tenemos acá construido. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me faltaría un cateto. Y ese cateto que vamos a hallar es OM. ¿Y dónde vamos a hallar ese OM? Aquí, en este triángulo de aquí. Vamos a calcular. Y ahora, como acá es 90, acá es 53, este debe ser 37 para que todo sume 180. Entonces, por eso es que aquí el ángulo es de 37 grados. Entonces, como nosotros ya sabemos que la hipotenusa, en este caso, es 15 veces U, entonces vamos a conseguir este cateto, ¿no? Y este cateto, ya pues entonces ahora, este 15U, que es el que figura aquí, como es la hipotenusa, tendría que ser 5 por una constante. Y en este caso la constante sería 3u. 5 por 3u. Entonces, este de aquí, el opuesto a 37, debe de ser 3 por la misma constante, 3u. O sea, esto me va a dar 9 veces u. Entonces, ya tengo este cateto y ya tengo la hipotenusa y es más que suficiente para hallar el coseno, ya que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, me daría 9 sobre 20. Reemplazando el coseno como 9 sobre 20 y la secante es el recíproco, por lo tanto es 20 sobre 9. Realizamos la operación aquí, 9 por 9, 81, 20 por 20, me va a resultar 400. Entonces en el numerador quedaría 481 sobre 20 por 9 sobre 180. Esta es la suma. Pero todo esto está multiplicado por 180. Entonces de aquí el 180 se cancela y claramente nos está quedando lo que es 480. Y ese es el valor buscado para esta respuesta. Problema número 3 nos dice, de la figura mostrada hay que calcular aproximadamente 41 tangentes de teta. Entonces aquí lo que nosotros debemos de notar es que BM es una mediana en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces sabemos que
hasta aquí es lo mismo que este de acá, ¿no? Porque esto es 3n y esto también es 3n. Pero ya sabemos que la mediana tiene la misma longitud que la mitad de la hipotenusa, por lo tanto también sería gusano. Entonces aquí, esto sería 53 grados, porque aquí es 37. Entonces, como este es isósceles, aquí también esto es 53 grados. 53, 53, entonces este debe de ser 74. Entonces, para hallar la tangente de teta, debo de construir un triángulo rectángulo para teta, pero no lo vamos a hacer aquí interiormente porque también va a ser complicado hallar los catetos, ¿no? Entonces, nos vamos a ir exteriormente desde N, que es este punto que está aquí, vamos a trazar hacia la prolongación de BM y formar el triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que está hecho acá? Se ha prolongado hacia acá y desde N se ha trazado hacia acá. Entonces ya tengo el triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo es teta. Entonces, como aquí es 74, entonces opuestos por el vértice, acá también es 74 y acá sería 16. Ya, entonces estaríamos en el triángulo de 16, 74 y la relación de sus lados es de 7, 24 y 25. Entonces la hipotenusa lo colocamos como 25, pero como justamente la hipotenusa está dado como n, pues entonces decimos que n sea 25, ¿no? Muy bien. Ahora, ya entonces tengo para el triángulo, ya el cateto opuesto es 24 y el cateto adyacente es desde B hasta P. Entonces, parte es 7, me falta, dice 3n, pero ya sabemos que el n lo estamos asignando como 25. En- Entonces esto sería 75, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo que todo este cateto va a ser 7 más 75, va a ser 82. Entonces ahora sí puedo calcular la tangente. Ahí está, tangente teta sería el opuesto que es 24 y el adyacente que es 7 más 3n. Pero 3n ya sabemos que es 75 y más 7 me da 82. Entonces de aquí yo saco mitad, mitad, acá me queda 12 y aquí me va a quedar 41. Como me piden 41 tangente teta, el 41 lo paso a multiplicar y por lo tanto eso me va a resultar igual a 12. Entonces, esa es la respuesta para el problema número 3. Problema número 4 dice, un leñador corta un árbol dejando en pie la tercera parte de su altura total. Si el arco descrito por el extremo superior del árbol al caer tiene una longitud de 24 pi raíz de 3 metros, calcule la distancia entre el pie del árbol y su extremo inferior que se encuentra en el suelo. Bueno, entonces la representación gráfica es esta. El árbol es desde aquí hasta acá. Como dice que corta el leñador el árbol, y dejando solo la tercera parte de su altura, entonces vamos a decir que lo ha cortado en este punto y ha quedado en pie h metros. Por lo tanto, la parte que va a caer sería 2h. Entonces, h representa justamente un tercio de todo, que sería 3h. Muy bien. Entonces, cuando esto cae, el extremo va describiendo un arco de circunferencia, dice hasta ubicarse aquí. Entonces, toda esta parte de acá ha caído de tal manera
que ahora se ha ubicado así, de esta forma. Ahí. Entonces la longitud de aquí hacia acá también debe ser 2h. Entonces vemos que acá se ha formado un triángulo rectángulo. Si este es h y la hipotenusa es 2h, este ángulo de acá debe ser 30 y el ángulo de aquí debe de ser 60. Si este es 60, entonces el de acá, que es su suplemento, debe ser 120. Es lo que acabamos de indicar aquí. Pero ya sabemos que este ángulo de acá yo lo necesito en radianes. ¿Para qué? Como yo quiero encontrar h, ¿ya? Se necesita hallar la variable para poder expresar lo que nos piden. Entonces, para usar lo que es longitud de arco, necesito llevarlo a radianes. Lo que me llevaría es que esto es 2 pi tercios radianes. Ya está. Entonces acá planteo 2h, que es el radio por el valor numérico, que es 2 pi tercios, debe darme 24 pi raíz de 3, que es lo que está aquí. Entonces de acá cancelo pi, 2 por 2 es 4, acá saco cuarto y me queda 6. Entonces el h me quedaría como 18 raíz de 3, y es lo que está escrito aquí. Ahora, lo que me pedían es la distancia del extremo del árbol hacia su pie cuando ya ha caído. Esa distancia es este de acá, de metros. Pero como estamos en el triángulo de ángulos notables, ¿no? De 30, 60, ¿no? Entonces en este caso, eh, el de aquí debe de ser h raíz de 3. Y como ya conseguí h, que es 18 raíz de 3, reemplazo 18 raíz de 3 por raíz de 3, me queda 18 por 3, que es 54. Y la respuesta sería la alternativa B. Veamos el problema 5. Aquí nos dice, desde un punto A en tierra se divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de medida alfa. Entonces, ese punto va a ser en este caso el punto A, que es el que está indicado acá. Entonces, el ángulo de elevación se traza la visual hacia el punto más alto del poste y la línea horizontal es la línea del suelo. Entonces, este es el ángulo de elevación. Aquí está el observador. Así el observador ahora se ubica al otro lado del poste en un punto B. Entonces, el otro lado es hacia acá. De tal manera que va a divisar la parte más alta con un ángulo de elevación de medida beta. Entonces igual trazo la visual, la horizontal es este y este es el ángulo de elevación. Y como me dice que beta es mayor que alfa, entonces para que este ángulo sea de de mayor medida que este, el punto B debe estar más cerca al pie del poste que el punto A está al pie del poste, ¿no? ¿Se entiende por qué? Si está más alejado, el ángulo de elevación va a ser más pequeño, ¿no? Entonces tiene que estar más cercano porque dice que beta es mayor que alfa. Y luego, y si se ubicara en el punto medio de AB, entonces, considerando de A a B, vamos a decir que el punto medio en este caso sea M. Entonces vamos a indicar que AM es lo mismo que MB. Ya está. El ángulo de elevación que tendría como medida teta, dice. Entonces, si desde acá observa la parte más alta, con un ángulo de elevación teta, es lo que me indica.
Luego me señala, bueno, vamos a que se vea mejor. Entonces, este es lo mismo que este. Y ahora, calcule tangente de teta por cotangente alfa menos cotangente de beta. Entonces, la idea es la siguiente. Por el momento, nada de esto se tiene. Lo que hay que hacer es usar resolución de triángulos rectángulos. Para eso, vamos a decir que h sea la altura del poste. Entonces, vamos a hallar PB en este triángulo. Lo que quiero sobre lo que tengo es cotangente. Por lo tanto, esto quedaría como h cotangente de beta. Hacemos un proceso análogo en este triángulo de acá. Lo que quiero sobre lo que tengo sería cotangente. Entonces esto sería h cotangente de teta, que es lo que está indicado aquí, ¿no? Y luego en el triángulo APQ vuelvo a usar resolución y sería lo que quiero sobre lo que tengo y eso sería cotangente. Entonces sería h cotangente de alfa. Ya pues entonces de aquí lo único que debo de hacer es darme cuenta que voy a hallar a M para poder igualarlo a MB. ¿Y cómo hallo a M? Haciendo diferencia de estos dos, este con este. Entonces sería H cotangente de alfa menos H cotangente de teta. Unidad por diferencia. Entonces esto es igual a esto de aquí. Y esto, de esa igualdad voy a intentar resolver lo que me pide, que es lo que está acá. H cotangente de alfa menos H cotangente de teta igual a H cotangente de teta más H cotangente de beta. De aquí simplifico el H ya, porque todos están con H, y agrupo la cotangente de teta y este lo paso a restar. Quedando cotangente de alfa y esta cotangente de beta viene el primer miembro como menos cotangente de beta. Igual, y como tengo menos cotangente de teta, pasa el segundo miembro a sumar y sería 2 cotangente de teta. Entonces esta diferencia ya la encontré que es 2 cotangente de teta. Ahora lo vamos a reemplazar. Entonces lo que quiero es esto, tangente teta por cotangente de alfa menos cotangente de beta. Esto lo reemplazamos como 2 cotangente de teta. Entonces de aquí sabemos que tangente de teta y cotangente de teta son recíprocos. Eso quiere decir que este producto me va a dar 1 por 2, 2. Entonces el valor buscado es 2. Continuemos con el problema número 6. Bueno, acá nos dice que una torre y un edificio de igual altura se ubican sobre una misma calle recta. Entonces esto es, aquí está, ¿no? Esta es la torre y este es el edificio, están ubicados en una misma calle recta. Ya bueno, por el momento, nada de estos ángulos todavía lo tenemos, ¿ya? Entonces luego dice, sobre esta calle me indica de que se ha instalado una cámara de seguridad en el piso que permite observar la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación beta. Entonces esa cámara del cual indica se ha ubicado aquí en C.
Y dice que permite observar la parte más alta de la torre con ángulo de elevación beta. ¿Ya? Entonces, desde acá trazamos la visual hacia la parte más alta y la horizontal es la línea del suelo. Entonces, ese ángulo de elevación es este de acá. Ya. Ahora luego me dice, en la azotea del edificio, otra cámara permite observar la base de la torre con un ángulo de presión alfa. Bueno, entonces la azotea del edificio es este punto de aquí, que es lo que estamos señalando acá. Acá se instala otra cámara y dice que vamos a observar la parte más baja de la torre. Entonces desde acá trazo la visual hacia el punto más bajo de la torre, que es este. Y la horizontal está trazado como esta línea punteada. Y tiene que caer justamente aquí en la parte más alta de la torre porque tiene la misma altura. Entonces el ángulo de depresión es entre esta visual y esta horizontal. Este es alfa. Ahora, las líneas visuales de ambas cámaras se intersecan en P. Entonces, esta es una visual y esta es la otra visual y esta dice que se intersecan acá en P. Esto todavía no está, esto tampoco y esto tampoco. Y lo que sí me indica es que la altura a la que se encuentra P respecto al suelo es de 10 metros o 10 unidades, que es lo que hemos colocado acá. Si cotangente alfa por tangente BT7, calcule la altura de la torre. Entonces, como yo quiero la altura de la altura de la torre lo vamos a llamar como H unidades, que es lo que está indicado acá. Entonces, de aquí hacia acá es 10. Entonces, si yo prolongo esta altura que ya se trazó, que era 10, de acuerdo al dato, prolongo aquí cae como 90 y esto tendría que ser H menos 10, que es el que está acá. Ya, entonces ahora esta línea de aquí es paralela a la línea del suelo. Si acá es alfa, aquí también tiene que ser alfa. Y si acá es beta, acá también tiene que ser beta. Entonces lo que yo necesito es hallar T o expresar el lado T y el lado AC. ¿Para qué? Porque la idea va a ser que este triángulo de aquí, ¿ya? Este triángulo de aquí es semejante con este triángulo de acá. Y esa semejanza quiero aplicarlo porque tengo sus alturas y me falta relacionar dos pares de lados. Ya, entonces, por eso voy a hallar estos lados AC, que son los más fáciles de conseguir. Entonces, en el triángulo TAC, voy a utilizar resolución con el ángulo beta y H. Lo que quiero sobre lo que tengo es cotangente. Entonces, esto quedaría H cotangente de beta. Y lo mismo explico acá. Lo que quiero sobre lo que tengo es cotangente de alfa. Entonces, este queda H cotangente de alfa. Ahora sí. Entonces, al ser semejantes, ahora sí relaciono estos lados y relaciono sus alturas. Entonces, de aquí quedaría así. Quedaría h menos 10 sobre 10 va a ser igual. Entonces, ahora su lado, h cotangente de alfa, sobre acá su lado, que es h cotangente de beta. Entonces, de aquí se va el h. Entonces, esto de aquí me queda así. Cotangente de alfa y 1 sobre cotangente de beta por recíproco es tangente de beta. Pero este producto sabemos que vale 7 por dato. Entonces h menos 10 sobre 10 es igual a 7. Ya pues acá paso a multiplicar, tendría 70 y 70 más 10 me va a dar 80. Entonces esa es la altura que buscábamos de la torre, 80 en metros. Y ahora el problema número 7
¿Qué nos dice? Hugo se encuentra al pie de un edificio y a cierta distancia observa un auto en la dirección este. Entonces, luego me dice que el auto se desplaza en la dirección norte 67 grados, 67,5 grados oeste. Luego Hugo sube a lo alto del edificio de 30 metros de altura y observa el auto en la dirección NNE con un ángulo de depresión cuya medida es de 37 grados. Calcule la distancia recorrida por el auto. Bueno, vamos a hacer ese planteamiento. Vamos a suponer que el suelo está dado por este plano acá de color rosa y esta de aquí, este de color azul, es la altura, en este caso, eh, estaría representando el edificio, pues, ¿no? Cuya altura es de 30 metros, que es lo que ya está señalado acá. Bueno, estos datos por el momento no existen, ¿no? Este tampoco, este tampoco, y mucho menos, ¿no? Ya, entonces me dice que Hugo está, dice, al pie del edificio. La altura de Hugo se desprecia, entonces Hugo está acá. Como me indican que hacia el este está el auto, entonces trazo sus direcciones principales para Hugo. Norte, sur, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Entonces, por acá debe de estar ubicado lo que es el auto. Y eso está aquí. Hacia ahí ya lo observó. Ya está. Entonces, el auto dice que se va a desplazar en esta dirección. Entonces, para el auto, nuevamente en el suelo, trazo sus direcciones principales. Norte, sur, este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Entonces, de aquí, de acuerdo a lo que me indica, me dice que se va a ir en esta dirección, ¿no? En la dirección norte, 67,5 grados oeste. Entonces, quiere decir que del norte vamos a girar un ángulo de 67,5 grados, ¿ya? Y esto es lo que estamos haciendo aquí. De aquí lo hemos girado y hemos llegado acá. Ahí, hacia acá hemos llegado, ¿no? Así, ahí. Ya, entonces el ángulo ya aparece aquí, 67,5 grados. Eso es lo que tenemos. Entonces, si este es 67,5, este debe ser 22,5 porque esto debe de completar los 90 que están acá. Entonces vamos a suponer que se ha desplazado hasta que ha llegado aquí el auto, hasta P. Ahora aquí se encuentra el auto, ya se desplazó. Entonces luego me dice que Hugo ha subido a lo alto del edificio. Entonces se fue hacia acá. Entonces ahora aquí es donde está Hugo. Y desde acá, en esta dirección y hacia el suelo, mirando hacia abajo, dice que ha observado con un ángulo de depresión de 37 grados al auto. Entonces, ¿qué dirección es esta? Bueno, de acuerdo a los puntos cardinales, a ver, si nosotros nos ubicamos aquí, y acá está el norte, y acá está el este, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el noreste es como si fuera la bisectriz entre el norte y el este, pues, ¿no? Esta sería la dirección noreste, donde aquí el ángulo es de 45, 45. Pero como me dice noreste, entonces esto quiere decir que es como que fuera la bisectriz entre el norte y el noreste, que sería por aquí. Entonces, este sería N, N, E. Entonces, de aquí, este debe de ser 45,5, 45,5. Ya sabemos que 45,5 equivale a 22,5 grados, ¿no? Eso es igual acá. Ya, entonces, en esa dirección, entonces, ¿qué es lo que hacemos para representar esa dirección? Pues, desde la base del edificio, desde aquí, nosotros lo que hacemos es señalar la dirección indicada, que es esta de acá. El ángulo acá debe ser 45,5. Entonces, aquí yo escribo y este debe de ser 22,5 grados. Ahí está, entre el norte y el este, que es lo que ya nos indica. Entonces, hacia acá está ubicado el auto, pero Hugo no está acá ya, Hugo está arriba. Entonces, desde aquí yo trazo la visual hacia el auto, hacia acá.
que se va a encontrar con esta dirección. Entonces, pero como me dice ángulo de presión, desde la posición de U yo tengo que trazar la horizontal. Esa horizontal que yo trazo, que es esta recta de aquí, es paralela a esta recta que está acá en el suelo que lleva la dirección indicada, que es NNE, esta de aquí. Son paralelos. Es como que esto es un plano perpendicular al plano del suelo, ¿no? Esto es como geometría del espacio. Entonces el ángulo de depresión está formado por esta línea horizontal y por esta visual. Y ese de aquí debe ser 37. Ahora, como el edificio es en este caso perpendicular al suelo, es perpendicular a todas las rectas que están contenidas en el suelo. Por lo tanto, aquí también tiene que ser 90 grados. El edificio con esta línea forman aquí un ángulo de 90. Entonces yo acá tendría un triángulo rectángulo que está parado. Entonces como acá es 37, acá también debe de ser en este caso 37 grados. Y esto es lo que estamos completando aquí. 37 grados. Muy bien, entonces ya nosotros empezamos a relacionar. ¿Y por qué aparece acá 40? Porque el opuesto a 37, que es el lado del edificio, se representa como 3 por 10. Entonces esto debe de ser 4 por 10, que me da 40 metros. Aquí está. Ahora, ¿por qué aquí el ángulo es 90 en el suelo? Porque como acá es 22,5, aquí debe de ser 67,5. Y como acá era 22,5, todos suman 90, entonces acá debe ser 90. Me pedían la distancia recorrida por el auto y es este de aquí, el D. Entonces en el triángulo que está acá en el suelo voy a usar resolución. Lo que quiero sobre lo que tengo, que es 40, me da cotangente. Entonces de aquí, D queda como 40 cotangente de 22,5. Entonces lo que yo debo de recordar es que la cotangente de 45,5 es raíz de 2 más 1. Ya está. Entonces aquí la respuesta sería la D. La D.